aunque sea por estos medios virtuales. Y también pues unirnos en la reflexión y en el estudio de la palabra de Dios y más que nada con orientación a esta cuestión de compartir del Evangelio, ¿verdad? Y del Evangelio cómo afecta a nuestras vidas. Vamos a orar para no utilizar tanto tiempo yo y dejar más tiempo al expositor, y vamos a tener este tiempo de oración para iniciar, ¿sí? Bendito Dios, en esta hora agradecemos, Señor, este tiempo que nos permite reunirnos, Padre. Que, Señor, permite que el tiempo que estemos ahorita juntos, Señor, reflexionando este tema sea de bendición, Padre, y que tú seas quien hable a nuestro corazón, a nuestra mente. Tu Espíritu Santo nos dirija, Señor, nos haga entender, nos haga reflexionar, y nos haga también, Padre, comprender de una manera más clara, más profunda, Señor, el amor tuyo por cada uno de nosotros, Señor, y la obra de nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor. Y esto transforme nuestro corazón, impulse nuestros corazones, Señor, a compartir esta obra, Señor, y a compartir este amor, Señor, con otros, Señor, a nuestro alrededor, Señor, y con nuestra propia iglesia, Padre. En nombre de Jesús, Señor, nos dejamos en manos tuyas, Señor, y también dejamos en manos tuyas la vida de nuestro hermano Jorge, Señor, que ha de estar guiando este proceso, Señor, de reflexión en este tiempo, Señor. Y permite, Señor, también que algún hermano que todavía está batallando con la tecnología para conectarse, Señor, pueda resolverlo pronto y no pierda pues, gran parte de esta reunión, Señor. En nombre de Jesucristo, ponemos todo esto en tus manos, Señor. Amén. Bueno, pues dejo yo el lugar a Jorge para que él pueda continuar con este tiempo de reflexión. Pues buenas noches a todos los que anden por ahí. Casi nadie tiene cámara, pero bueno, espero que estén escuchando. Probablemente van a estar cenando, etcétera. Me da gusto poder estar nuevamente en esta noche con ustedes para compartir un poquito sobre los aspectos del Evangelio que iniciamos, que fue ya hace casi 2 meses por ahí, ¿verdad? Por noviembre. Entonces cruzó diciembre, Navidad, etcétera. Pero bueno, estamos retomando esta reflexión sobre el Evangelio. Me da gusto saludarles. Y vamos a iniciar solamente recordando un poquito lo que hicimos, lo que hicimos la vez pasada. Un ratito. Entonces, hablamos un poquito sobre entender el Evangelio. Nos hicimos esta pregunta lógica ¿qué es el Evangelio? Y por ahí, si alguien, bueno, hay un micrófono que está entrando mucho ruido. Si podemos poner nuestros en silencio. Vamos a ver si. Vamos a ver. Bueno, voy a mutear a todos para que se pueda escuchar lo mejor posible. Ok. Entonces, y estábamos tratando de hacer una definición del Evangelio, ¿no? ¿Qué es el Evangelio? Tratar de hacer una definición sobre el Evangelio. Tomamos un tiempo para discutir esto. Utilizamos una definición como esta, la sesión pasada, solo para reflexionar. No estamos diciendo que esta es la definición del Evangelio, pero es una definición que nos puede ayudar en nuestra reflexión. Podemos hacerla más concisa, pero también qué tan abarcante va a ser, y de eso hablamos un poco la sesión pasada. Entonces hablamos sobre, pues sobre el Evangelio en sus diferentes aspectos.
citamos algunos de estos versos. Y luego, cómo se expresa, y estuvimos hablando, lógicamente, de la mala noticia, de la buena noticia, de qué significa, y hablamos un poco sobre cómo se ve un poco en la cultura tradicional, qué significa la buena noticia o la mala noticia en una cultura tradicional y en una cultura moderna. Y hablábamos un poco de cómo entonces comunicar ese evangelio dentro de esta cultura y dentro de esta cultura que nos llevamos. Entonces, ¿qué quisiera hoy? Quisiera que empezáramos a reflexionar el evangelio en la vida del pastor. Y ahorita les voy a decir por qué, ¿verdad? El evangelio en la vida del pastor. ¿Cómo estoy aplicando el evangelio a mi vida? ¿Qué dinámicas, qué cosas estoy usando? Y en esta ocasión vamos a ver, bueno, en esta sesión, 2 videos. Vamos a estar usando testimonios de otras personas para hablar mucho sobre cómo aplicar el evangelio a nuestras propias vidas. Pero antes de iniciar esta ilustración, no sé si alguna vez se han puesto a pensar, hace muchos años, probablemente hasta que tuve a mi primera hija y empecé a volar con ella, puse atención a lo que las personas nos están diciendo, las aeromosas, las señoritas de atención en los aviones, nos dicen con respecto a las mascarillas de seguridad. ¿Qué te dicen? Que te debes de poner, ¿qué? Primero tú la mascarilla y después a la otra persona. Y pareciera tan sencillo, pero si tú dices, si yo tengo a mi hija pequeña volando conmigo, ¿cuál podría ser mi instinto? Inmediatamente tratar, o aún mi esposa, tratar de agarrar la mascarilla y ayudarle a poner la mascarilla a esa persona que va a mi lado, a un familiar o a un ser querido. Pero ¿cuál es el procedimiento? Porque dice, primero póntela tú y después ¿qué? Ayuda a la persona que esté a tu lado. O sea, no vas a realmente poder ayudar a poner esa mascarilla de oxígeno en el momento de emergencia, ¿verdad? Si tú no tienes oxígeno primero. Entonces se supone que está diseñado para que tú te puedas poner la mascarilla y teniendo tú respirando el oxígeno vas a tener suficiente tiempo para ayudar a esa otra persona si esa persona está teniendo dificultades para ponerse la mascarilla. Entonces, creo que es bien importante pensar esto con respecto al evangelio. ¿Cómo, pensando en la mascarilla de oxígeno, cómo estamos, sí? ¿Cómo estamos poniéndonos primero la mascarilla nosotros para después poderla poner al que va a nuestro lado? ¿Sí? ¿Cómo la voy a poner primero para mí para entonces ponerla al que está a nuestro lado? Así que, hermanos, aunque no los veo a todos, vamos a ver un video, primeramente, del doctor Steve Brown. Él es director de un ministerio que se llama Key Life, como el aspecto más importante, central de la vida. El ministerio, no sé cómo se podría realmente traducir Key Life, ¿no? Como la llave de vida, la centralidad de vida del ministerio. Y el doctor Steve Brown fue pastor por muchos años, fue maestro del Seminario Teológico Reformado
en Orlando y creo que todavía da algunas que otras clases, pero desde hace años formó este ministerio que está específicamente, sobre todo, tratando de ayudar a pastores y líderes, principalmente en Estados Unidos, pero en otros lugares. Entonces, vamos a escuchar un testimonio de él y después lo que quisiera es que vamos a subdividirnos en grupos pequeños, en grupos de 3 o 4 personas, para discutir los conceptos que el doctor Steve Brown nos va a compartir de manera testimonial. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Bueno, los voy a poner, hace ratito funcionó muy bien el video. Entonces, Fernando, Pastor Rafael, etcétera, quien tenga mi celular. Si no funciona, me mandan un mensaje y me dicen, ¿verdad? Entonces, voy a ponerlo, dura 10 minutos. Escuchemos con atención, está en inglés, pero está subtitulado. Entonces, pues si sabes el inglés, lo vas a poder entender perfectamente. Si no, sigue con atención, acércate a tu computadora, etcétera, para que puedas leer correctamente los subtítulos que van a estar apareciendo en el video. Después de eso, los voy a mandar a grupos, ¿sí? Por 10 minutos para que puedan compartir, reflexionar sobre lo que acaban de escuchar en voz del doctor Steve Brown. ¿Okay? Muy bien. Entonces vamos a ver si esto nos funciona correctamente. Muy bien. Vamos a hacerlo grande. Okay. Y hey guys, I don't know of anybody in the world that I'd rather be with than church planners and pastors. Now I'm talking about real church planners and real pastors. That would be guys who had dirt under their fingernails. But the first thing I want to say to you before I talk to you a little bit about the gospel, by the way, my name is Steve, and I wish I could be there with you. But before we talk about the gospel, I have one pastoral thing to say to you guys, and it's this. Are you crazy? What in the world are you doing this for? This is the hardest job on the face of the earth. And if you're married, it's doubly hard for your wife. But I know, if you're called and you can't get out of it and you can't run from it. So you've got to do it. I did that, and I'm probably, and it's obvious from this video, I'm an old white guy and I've been around a long time. I'm as old as dirt. I've been doing this probably longer than most of you have been alive. And I want you to know, I'm going to be as honest as I can with you. It's the hardest job I ever had. And not only that, I came so close to a breakdown, an emotional breakdown, that you wouldn't believe it. A number of years ago, I was... Necesitamos que, por favor, cierren sus micrófonos. Sí, comando. No puedo estar yo cerrando los micrófonos de todos. Para que se pueda escuchar correctamente. Gracias. Thought I was something else and God's gift to the church. I found out later that I may have been God's curse to the church. And I'll tell you more about that as we go along. But during that time, I was writing a book every year.
I was traveling 150 to 180 days a year. I was trying to be a good pastor and do all the things that a pastor does, being kind and pastoral and wise. I had a counseling load that would break your back. I was doing a broadcast every day, and I thought, isn't God fortunate to have me? And then the wheels came off my wagon. I was sitting in my office, and it was midnight, and I'm an early riser. I generally get up about 4 in the morning. That means I'm more spiritual than you are. And I was very tired, and for no reason, I began to weep. And then it turned to sobs. And then Jesus and I had a let's get down talk. And I said, Lord, I hate this. I hate every minute of it. And I don't know if I can do it anymore. And I said to him, I'd rather die than do this anymore. And then, and I'm not a mystic, Jesus came. I felt the most overwhelming sense of peace that you can possibly imagine. And Jesus said to me, child, you don't have to do this anymore. It's a much longer story than that, and it's convoluted and it's complicated. But the next day, I submitted my resignation to the elders at the church that I'd been serving. They were shocked, and I was shocked too. And it was a dangerous thing to do, because the first law of wing walking is you don't let hold of one thing till you have a hold on something else. And I'd let hold of a job, and I didn't have another job, but I was free. Eventually, I started teaching at a seminary. In the ministry with which I was involved, Key Life, I started giving my part-time to that. And I started spending more time with people that I loved, like you. We have over 4,000 pastors on our mailing list. And that means that every week I spend time laughing with and crying with and cussing and spitting with pastors from all over the place. But back to the story I was telling you, I took a year of my life and I asked the question, why in the world am I so messed up? How could I be that close to a breakdown? And you know what I discovered? I discovered that I had been teaching the gospel to the people to whom God had sent me. I am, after all, a Bible teacher, and at the very heart of the Bible, as you know, is the gospel. God's radical grace, when he says to us, I don't care where you've been, what you've done, who you've hurt, I love you. Is that okay? And because of the blood of Christ, justification, because of imputation of the righteousness of Christ, because of adoption, I taught all of those things. And I'm a teacher, and I taught it pretty clearly. But you know what I did? I didn't apply it to myself. And that almost killed me. I remember one day, I have all of my old sermons bound in notebooks. I sat down and decided to read through some of those sermons. That's all I did that day. And I discovered what I just taught you, or just told you, that I had taught the truth. I just hadn't applied it to myself. And so God had to break me in order to make me into the spiritual giant who is now talking to you. And if you believe that, you'll believe anything. But in that broken state, so weak, so powerless,
so without anything I could bring to God whereby I could commend myself before him, absolutely nothing, I began to see the gospel as it applies to me. You folks are in a hard place, and it's a dangerous place. There is no more opportunity for an insufferable self-righteousness than being a pastor or a church planter. People will tell you how wonderful you are and how close you are to God. And at first you will say, that's not true. And then you'll say, well, maybe it's true. And pretty soon you'll be a reasonable facsimile of God, and it'll kill you the way it killed me. It'll bring you out of the presence of God. Well, you can't get out of the presence of God, but it'll sure shut down the faucet of his spirit, and you'll become old and mean and condemning and without power. And that will be the greatest tragedy you could ever face. And so the gospel is everything we got. It's at the center of who we are. It's the bread and the wine that we offer to the people that we serve. And when we offer it to them, it is so very important that we offer it to ourselves, because that's what Jesus does. He offers himself, his love, the forgiveness you can get from no other place. And we are horrible sinners, and we serve a great Savior, Luther said. Another mentor of mine, Jack Miller, and he was the founder of World Harvest Mission, and I loved him a lot, and I miss him a lot. His wife, Rosemary, is in her 90s, and she's still trucking, leading Muslims to Christ. And their daughter, Barbara, is my editor. So I love those folks a lot, and I miss Jack. But the best thing Jack ever said was this, and I want you to take it to heart, because it's the very heart of the Christian faith. Jack said this. He said, the whole biblical witness to the Christian faith can be summed up in 2 sentences. The first sentence is this: cheer up. You're a whole lot worse than you think you are. And the second sentence is, cheer up. God's grace and the gospel is a lot bigger than you think it is. Hey guys, thank you so much for letting me talk to you, and you think about that. Amen. Muy bien. Vamos a... Me desapareció la manera de hacer grupos. Vamos a ver. Okay. Interesante. Aquí está. Entonces, voy a asignarlos aleatoriamente. Somos 24, creo. 22. ¿Cuántos somos? Somos 22. 22. Los voy a hacer 7 grupos de 3 personas. ¿Ok? Jorge, recuerda que en un grupo ya hay 4, en el de Jacob. Pues sí, pero ¿cómo le hago? Pues que ellos 4 reflexionen, ¿no? Lo mismo que van a hacer los otros grupos. Bueno, Lo que está bien. pasa es que como no los conozco, voy a hacerlo aleatoriamente, pastor. Entonces, quien toque con quien toque, ¿verdad? Le voy a dar 10 minutos y en unos instantes yo los saco de los grupos, porque no le puedo poner aquí ahorita el tiempo,
pero a los 10 minutos reflexionamos y juntos. Ahí va. La idea es platicar solo sobre el video, ¿verdad? Sobre el video, sí. Así es. Ahora sí, ya le voy a poder poner 10 minutos. ¿Listos? Por favor, pónganle unirse al grupo. Daniel Osorio, te tienes que unir a tu grupo. Sí, es lo que pero le iba a decir. ¿Sí me escucha, pastor? Sí, sí te escucho. Bueno. Es que no supe a qué le aplaqué o a qué no le aplané. Nada más tenías que unirte. Estás en el grupo 3. Aquí sala de grupo reducido. O sea, yo le tengo que planear algo. Sí, tienes que aparecerte unirte o join en inglés o unirte. Unirte a tu grupo. Los que van llegando los voy a asignar y por favor pongan unirse al grupo que los estoy asignando.
Muy bien, muy bien. Y se van uniendo, se van uniendo. Híjole, ya perdimos a un tercio. Están emocionados. Estuvo fuerte y emocionante la pregunta. Sí. Pero, ¿sí se salieron o están todavía en el grupo? A ver, vamos a esperar tantito. A ver si se van uniendo. Muy bien. Mientras se van uniendo los demás, algo que quisieran compartir que les impactó, que escucharon, que del doctor Steve Brown, que agradecen, etcétera. ¿Qué pudieron comentar en sus grupos? Alguien que quiera quitarse el mute y comentar. Participar para los demás. Pues yo creo que es una buena reflexión para el interior de cada uno de nosotros, de ahora sí que como le dijo a una de las, a través de Juan, a una de las iglesias, has dejado tu primer amor. Yo creo que deberíamos todos de reflexionar internamente y volver a nuestro primer amor, como en el matrimonio. En el matrimonio, antes de casarnos, éramos muy delicados en las cosas, nos esmerábamos los primeros años, pero después de eso, pues tal pareciera que ya las cosas cambiaron. Y así creo que a veces nos pasa con el Evangelio, y habría que retomar otra vez ese interés y ese deseo por agradar a quien nos sacó de las tinieblas. Ok, muy bien. ¿Un comentario más? ¿Algo que más se haya expresado? Yo comenté hace un momento con el pastor Rafael y con, creo que Juventino, que me impactó muchísimo darme cuenta que es esta situación que puede, en la que todos estamos expuestos y somos susceptibles por no predicarnos el Evangelio. Pensé que era más común en la gente más joven o de mediana edad, pero pensaba que alguien que tuviera muchos años era difícil que cayera en una situación así. Y me di cuenta que esto no importa, que por el contrario, entre más tengamos una autoconfianza y no confiamos en el Señor, puede venir en cualquier momento. Y por eso tenemos que estar siempre mostrando la necesidad de recibir el Evangelio nosotros mismos, todo el tiempo. Y por supuesto, ¿verdad? Gracias, Arturo. Por supuesto, al pastor, el doctor Steve Brown no le llegó hace unos años, ¿verdad? Este video lo grabó hace 2 años en plena pandemia, que tuvimos un entrenamiento con la organización City to City para América Latina. Lo grabó hace un par de años. Y no le pasó esa crisis. No le pasó joven, como dice. No le pasó realmente joven. Ya llevaba muchos años en el ministerio, ¿verdad? No le pasó tan grande, pero todos somos susceptibles, ¿no? A ocurrir en esa circunstancia. ¿Alguna causa? ¿Qué les podría venir como una causa para que esto nos pueda suceder fácilmente? O sea, no sé si alguien mencionó causas o maneras, o por qué puede sucedernos. Sí, hermano, doctor Echegori. Sí, en el grupo una de las cosas que tuvimos oportunidad brevemente de mencionar que vino a mi mente y que les propuse, que ya no pudimos terminar de comentar, fue eso que se llama el punto de quiebre. Y esto nos puede llegar en cualquier momento, a cualquier edad, y tiene que ver con la salud, desde luego, pero ya pensando en lo que es el adoctrinamiento, el crecimiento espiritual, creo yo que me doy un brinco y pienso que una de las necesidades grandes que tenemos y que tendríamos que trabajar, les propongo en ello, es que a través de la consejería y el entrenamiento escriturario fundamental, básico, amplio y profundo,
tener un espacio para no prevenir, pero sí estar listo para cuando el liderazgo de las diferentes iglesias, congregaciones, misiones llegue a ese punto de quiebre, porque es inevitable. O sea, todos vamos a llegar en algún momento a tener ese, por salud física, mental, emocional, por pérdida de trabajo, lo que ustedes quieran, cambio de localidad, etcétera, etcétera. Ese punto de quiebre es algo que forma parte de la vida y para efecto de la predicación del evangelio, definitivamente necesitamos tener un espacio para anticiparlo, prevenirlo y tratarlo con consejeros capacitados. Ok. Y antes de eso, sí, Ramón? Pues una cosa que comentábamos nosotros en el grupo es, pues hay veces como cada semana predicamos, ¿no? Diferentes o muchas veces a la semana. A veces esto se vuelve muy profesional o es parte de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, preparamos un sermón, estudiamos la palabra, nos preocupamos que la gente vaya a entender, ¿verdad? Lo que queremos decir, pero estamos más preocupados por eso que realmente reflexionar lo que eso implica para nuestra propia vida, ¿no? Y estamos tan metidos, así que en el trabajo, digamos, lo vemos como un trabajo, como algo que tenemos que entregar el domingo a la iglesia y que lo entiendan bien y que lo comprendan bien y hasta que ilustraciones y ejemplos y lo que sea, pero no afecta a nuestro corazón por estar preocupados por eso otro, ¿eh? Por la cuestión de lo más trabajo o esta exposición, ¿no? De alguna manera. Y creo que, bueno, como dijo primero el doctor Echegoy, en algún momento puede llegarnos una crisis de diferentes maneras, de diferentes formas. Pero lo que dice ahorita Ramón es bien importante, es como a veces entramos en esa rutina y conocemos la palabra y conocemos la doctrina y conocemos todo, pero entramos en una rutina, puede ser de enseñanza, de trabajo, de liderazgo en la iglesia, y nos olvidamos de nuestra comunión con Dios, nos olvidamos de cómo el evangelio está afectando nuestra vida o nuestras circunstancias. Y a veces si no tenemos cuidado, como dice el doctor Steve, nos vamos a ir a un punto de quiebre, pero de quiebre de querer abandonar todo, ¿no? De decir, ya no más. Quiero que se pregunten, no tengo estadísticas exactas, pero ¿cuántos pastores renunciaron en la pandemia? ¿Cuántas iglesias creen que pudieron haber cerrado en la pandemia? ¿Cuántas nuevas iglesias o misiones que estaban tratando de hacer esfuerzos por iniciar y hacer? Llegó la pandemia por un año o lo que sea y se vieron afectados. O sea, piensen en esas circunstancias y se van a dar cuenta que muchos no se levantaron, muchos fueron afectados y muchos pueden seguir en un síntoma ahí voy a decir, de depresión, de ausencia, de pensar que Dios no está conmigo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante. ¿Sí, Fernando? Pastor, yo creo que también el evangelio es preventivo. Ajá. No solamente puede llegar a un punto de quiebre donde, como decía, no emocionalmente el pastor no pueda más, sino también puede llevarnos a un abuso de la autoridad por creer que nuestra identidad está en lo que hacemos y entonces lo defendemos porque de eso dependemos. Entonces yo creo que también es preventivo, o sea, cada día predicarnos el evangelio para recordarnos quiénes somos, de quién dependemos, a quién servimos y para quién vivimos, independientemente de lo que hagamos. No sería mi comentario. Algo que intentamos hacer con, ustedes saben, el Centro para la Plantación de Iglesias, donde está un servidor, donde está el doctor Rodríguez, Rafael Rodríguez, y ahora el pastor Fernando, etcétera. Para los plantadores de iglesias, es tratar de ponerles un mentor, un coach, alguien que los acompañe. Pero, por ejemplo, la pregunta fundamental es cuando llegue ese momento, ¿a quién le tienes confianza para hablarle? Piensa ahorita y piensa como el Dr. Brown. ¿Con quién correrías? O sea, ¿quién abrirías tu corazón para decirle, sabes qué, ya,
ya no puedo más, ya quiero dejar esto. No, no se puede. ¿Tienes a alguien? Alguien que te pueda ayudar a predicarte el evangelio, porque a veces vas a llegar a ese punto y ya no vas a ni, vas a estar en, pues gloria a Dios que puedas tener una experiencia como el Dr. Brown, pero alguien, ¿tienes confianza con alguien para que pueda hablarte del evangelio? Hace muchos años, estuve en una conferencia de pastores y de plantadores de iglesias y estaban dos pastores, voy a llamarle famosos. Estaba el pastor Tim Keller y estaba otro pastor que se llama, ay, se me fue, ahorita ya su nombre lo tenía, ay, bueno, un pastor de una mega iglesia en Atlanta, se me fue ahorita, a ver si me recuerdo ahorita su nombre. Y después de la cena, en una charla informal, nosotros les preguntábamos a los dos pastores y les decíamos, ¿y ustedes a quién escuchan? ¿Quién les predica el evangelio a ustedes? Están dirigiendo iglesias de 6,000, 7,000 personas, están sumamente ocupados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién les predica a ustedes el evangelio? El pastor Tim dijo, yo no tengo a otro pastor, pero les puedo asegurar, aquí decía delante de Dios, que mi esposa me predica el evangelio. Me sienta y me lo predica. Dice, y hago retiro con ella y me habla duro y me dice lo que tengo que escuchar. Del evangelio, de la buena noticia, del amor de Dios o de los errores y cómo tengo que arrepentir. Y el pastor de Atlanta, que todavía no puedo acordar su nombre, él dice, yo tengo un pastor amigo. ¿Saben quién era ese pastor amigo? Steve Brown. Dice, yo tengo un pastor amigo como que me voy cada 6 meses por 2 días de retiro. Y en esos 2 días no es para que estudiemos doctrina o un nuevo libro, es yo abro mi corazón a él y él me pastorea. Él me enseña, me habla la palabra, oramos juntos, etcétera, ¿no? Entonces, el evangelio previene estas circunstancias. El evangelio nos ayuda, pero tenemos que pensar que eso puede venir, ¿sí? Que eso puede llegar a nosotros, que somos tentados, o que, como dijo el doctor Echegoyen, va a venir una circunstancia de salud que nos va a cuestionar nuestra fe en algún momento, nuestra relación, nuestra comunión, etcétera. O sea, pueden venir una y diferentes circunstancias. ¿Cómo voy a prevenir? ¿Cómo estoy aplicando lo que creo primeramente a mi vida? ¿Verdad? ¿Algún comentario más? ¿Alguien más? Bueno, les voy a poner un segundo video. Hoy es sesión de videos. Entonces, pero yo nada más un comentario. Claro. A lo mejor lo que nos queda, bueno, lo que me queda claro aquí, podemos tener buenos conceptos doctrinales, no buenas doctrinas, pero sin que éstas estén afectando realmente mi corazón, ¿verdad? Los tenemos a un nivel intelectual, las podemos enseñar, las podemos predicar, pero este tipo de puntos de quiebre o este tipo de presiones o este tipo de conflictos, incluso como dice Fernando, de autoridad, sacan a la luz qué tanto está afectado mi corazón realmente por el evangelio y qué tanto nada más es un mero concepto intelectual, ¿no? Así es. Y qué tanto me olvidé en ese caminar, ¿verdad? Del Señor en mi comunión con Él, de la pasión, de ver. Y claro que la siguiente vamos a estar viendo dinámicas, cómo yo puedo utilizar estas dinámicas para también realmente predicarme el evangelio. O sea, una pregunta que te puedes quedar como de tarea es,
¿qué estás haciendo realmente para predicarte el evangelio? ¿Qué estás haciendo para predicarte el evangelio a ti? Otro ejemplo que he usado mucho tiempo, un maestro mío, el doctor Belcher en la maestría, decía, pues mi trabajo es ser maestro, entonces yo tengo que estudiar constantemente teología, tengo que estudiar los idiomas y ir a la escritura y profundizar en el conocimiento de la palabra. Pero el domingo dice, ¿qué creen que hago el domingo? Dice, el domingo no toco ni un libro de teología, porque a fin ese es mi trabajo, y aunque está hacia la palabra, ese es mi trabajo. Dijo, leo algo que me hable a mi corazón, dice. Empiezo a leer. En el día del Señor, dice, me enfoco en cosas que hablen a mi corazón. Que entre comillas pareciera no tan profundamente teológicas y bíblicas y de lenguaje y de exégesis, etcétera, pero que hablen a mi corazón. Dijo, y especialmente en el día del Señor, el domingo, en el Sabbat, dice, me enfoco a que Dios hable a mi corazón. ¿Cómo lo hacemos? ¿Verdad? Y aquí, bueno, hay gente muy experimentada con la que nos podemos apoyar, ¿verdad? Sí, sobre todo hay muchos que no están aquí, no veo sus cámaras, pero sí hay pastores jóvenes, ancianos jóvenes, etcétera. Aquí hay mucha gente muy experimentada para poder hacer ese tipo de preguntas, para que probablemente pasaron por experiencias como esta, ¿no? Entonces, voy a traer un ejemplo más. Este es el testimonio del pastor Víctor Cruz. Y quiero que lo escuchen. Víctor Cruz es un pastor presbiteriano en la Ciudad de México. Probablemente varios ya lo conocen o lo saben de él. Y tiene que ver otra vez con el evangelio aplicado a su vida y a su familia. Entonces, déjenme hacer algo aquí para poder compartirles. No los voy a subdividir en grupos. Acabando este video, podemos platicar así en grupo grande lo que acabamos de escuchar. Estamos hablando de predicarnos el evangelio, cómo aplicamos el evangelio a nuestra vida, cómo tomamos primeramente esa mascarilla de oxígeno nosotros antes de compartirla con otros. Entonces vamos a escuchar este video y este testimonio y luego lo compartimos brevemente. Hola, buenas tardes. Soy Víctor Hugo Cruz. Soy el pastor fundador de la Iglesia del Redentor aquí en la Ciudad de México. Y Pancho me invitó a que hoy compartiera con ustedes la importancia de mantenernos constantemente conectados con el Evangelio, ejercitándonos en la fe del Evangelio. Y he sido plantador de iglesias por 23 años ya me estoy poniendo viejo y la verdad es que el evangelio para los plantadores de iglesias, sobre todo en el movimiento de City to City, el evangelio es algo muy importante, es una herramienta con la que trabajamos constantemente, la utilizamos para nuestras predicaciones, la utilizamos para nuestros estudios bíblicos, queremos estar centrados en el evangelio y queremos comunicar un evangelio constantemente de forma clara, un evangelio que transforme, un evangelio que cambie, pero a veces nosotros mismos tardamos un poco en darnos cuenta de que necesitamos el evangelio constantemente. A veces estamos hablando del evangelio, estamos enseñando del evangelio, pero a veces no es tan claro cómo lo necesitamos en nuestras vidas. Y quiero decirles, después de 23 años de estar en la plantación de iglesias, de estar en un trabajo ministerial, quiero decirles que nunca dejamos de necesitar el evangelio. Yo creo, por mi experiencia, puedo decirles que creo que lo vamos necesitando más conforme va pasando el tiempo. Creo que el evangelio se hace una necesidad más urgente, más poderosa, conforme pasa el tiempo, conforme pasan los años y conforme vamos experimentando
diferentes etapas de nuestros ministerios. Cuando yo me casé en 1994, ese mismo año que yo me casé en el mes de marzo y en el mes de agosto me iba al seminario. Y conversando con una persona que estaba en el ministerio, me dijo, qué bueno que te vas al seminario, qué bueno que te estás casando. Quiero que recuerdes una cosa muy importante. Cuando tengas hijos y llegas a tener hijos, quiero que sepas que si tus hijos no se convierten en tus mejores discípulos, en tus mejores seguidores, has fracasado como padre y ha fracasado tu ministerio. No me parece algo muy relevante en ese momento, no me pareció algo difícil de hacer. Era joven y tonto y arrogante más que ahora. Pero esa idea me tocó. Finalmente llegaron los hijos, crecieron y hicimos lo que todos buenos padres hacen, cantábamos con ellos las canciones cristianas para niños, leíamos la Biblia con ellos todas las noches, orábamos, les enseñábamos historias de la Biblia. Yo creo que estábamos haciendo un muy buen trabajo, tan buen trabajo que cuando mi hijo tenía unos 4 o 5 años, todavía estaba en el kinder, hablaba de Jesús en su kinder y una familia, la familia de un amiguito de mi hijo, se interesaron mucho, estaban muy sorprendidos de que mi hijo hablara de esa forma de Jesús, de Dios, y empezamos una relación con ellos, empezamos una amistad con ellos, y así empezó un discipulado. Después se convirtieron, se bautizaron, se desarrollaron como líderes en la iglesia. El papá de este amiguito de mi hijo llegó a ser el presidente del consejo de la iglesia. Entonces, la verdad es que yo me sentía muy orgulloso de mi trabajo como padre. Estaba yo feliz de que era un buen padre, de que mis hijos eran buenos discípulos y de que mi ministerio seguramente iba a ser bendecido por ser yo tan buen padre y maestro de la Biblia y pastor. Hace unos 4 o 5 años, un día llegó mi hija de la escuela, llegó de la universidad, su primer año de universidad, y me dijo, papá, quiero decirte algo muy importante. Quiero que sepas que ya no voy a seguir a Jesús, que no quiero seguir a Cristo. Yo entiendo que el cristianismo nos enseña que debemos darle nuestra voluntad a Cristo, que debemos entregar nuestras vidas a Jesús para que Él haga su voluntad con nosotros. Y yo no quiero eso, no quiero vivir para Él, no quiero vivir bajo los principios morales del cristianismo. Si tú quieres, puedo seguir viviendo a la iglesia, no hay ningún problema, yo puedo seguir viviendo a la iglesia, pero quiero avisarte que no voy a seguir a Jesús. Ese día fue un día muy triste en mi vida, fue un día de alguna forma devastador. Me sentí frustrado, me sentí enojado, me sentí decepcionado de mí mismo, fracasado. La verdad es que fue un día muy, muy duro en mi vida. A través de los años he predicado todo el tiempo acerca del Evangelio, de la necesidad de la renovación de nuestros corazones a través del Evangelio, de aplicar las verdades del Evangelio, no solamente como una aseveración doctrinal, no solamente decir estoy de acuerdo con el Evangelio y puedo describir el Evangelio, sino algo muy importante es que mi deseo es cómo enseño a las personas a que dejen que el Evangelio sane sus corazones, transforme sus corazones. Y ese día que pasó esto con mi hija, no fui inmediatamente hacia las buenas noticias del Evangelio. Me tardé un tiempo en procesar estas malas noticias que recibí y de procesar mi vergüenza, de procesar mi fracaso, que así me sentía en ese momento, hasta que en un momento, gracias a la obra del Espíritu Santo, gracias a ese conocimiento del Evangelio, aunque no fue algo tan rápido, en un momento determinado, pude voltear otra vez
a la cruz de Cristo. Y pude entender en ese momento, mientras oraba a Dios y le decía, Padre, gracias porque sé que tú no me amas porque soy un buen padre, porque mis hijos son discípulos fieles míos, porque van por un buen camino. Tú no me amas por eso, no me amas porque soy un buen pastor o porque soy un buen maestro de Biblia. No me amas por eso, Señor. Gracias porque a esta altura de mi vida me estás mostrando un ídolo que estaba en mi corazón, una falsa seguridad que yo tenía de que yo valía, de que yo era importante, de que yo era un hombre exitoso porque había logrado ciertas cosas que tienen que ver con mis hijos. Y Dios se encargó de recordarme a través de este evento que Él no me ama porque he cumplido al 100%. Sí, quiero ser un buen padre, sí quiero ser un buen maestro de la Biblia, sí quiero ser alguien que tenga buenos discípulos, pero esa no es la razón por la que yo tengo una buena relación con Dios. Eso no es la razón por la que yo puedo acercarme al Padre. La razón por la que puedo acercarme al Padre Celestial, la razón por la que puedo sentirme tranquilo a pesar de mis fracasos y de mis luchas y de mis tropiezos, es porque Cristo Jesús es mi Señor y es mi Salvador. Porque Cristo Jesús vino a vivir la vida que yo no puedo vivir. Yo no puedo cumplir la ley de Dios. Yo no puedo amar al Padre y amar a mi prójimo como Dios quiere que los ame. Pero Cristo sí pudo. Cristo vivió la vida que yo debería de haber vivido. Cristo Jesús murió la muerte que yo merecía por mis pecados. Derramó su sangre para perdonar mis pecados y ha resucitado e intercede por mí. En el momento en que recibí esas malas noticias sobre la vida de mi hija, pude voltear hacia la cruz y pude encontrar en Cristo la sanidad y el consuelo para mi corazón destrozado, porque estaba destrozado. Y estaba destrozado porque eso es un ídolo, porque deseaba yo tanto tener esos resultados en mi vida, pero esos resultados me habían alejado fácilmente de estar centrado en Cristo, de contemplar el amor del Padre a través de todo lo que Cristo ha hecho por mí. Y ahí empecé otra vez a esa edad, después con una hija ya en la universidad, a esa edad, otra vez a procesar el Evangelio y aplicarlo en mi corazón, a descubrir otra vez la belleza, la hermosura, la ternura del Evangelio y otra vez poner esas buenas noticias del Evangelio en mi corazón. Y eso ha ido sanando mi relación con Dios, el concepto que tengo de mí mismo, la propia relación con mi hija ha ido sanando, se ha ido recuperando por la gracia del Evangelio, por lo precioso del Evangelio. Esa es una medicina que nada podría cambiar, nada podría consolar más bien mi corazón roto, sino es esas verdades preciosas del Evangelio. Como líderes en Latinoamérica que estamos pensando en empezar estos movimientos de fundación de iglesias, como líderes de un movimiento o líderes de una iglesia que está empezando, yo creo que tenemos que tener bien presente que en cada etapa de la vida Dios nos presentará las oportunidades para otra vez tener nosotros que enseñamos el Evangelio, ir otra vez al Evangelio, refugiarnos en el Evangelio y hallar nuestro único consuelo en la vida y en la muerte, así como dice el Catecismo de Heidelberg, solamente en Cristo Jesús, solo en Él. Él es nuestra roca, es nuestro consuelo, es nuestro refugio. Espero que este testimonio sirva de algo, que este testimonio los anime a vivir centrados en el Evangelio. Gracias, Pancho, por la invitación. Agradezco a todos por el tiempo que me han permitido compartir con ustedes. Que Dios les bendiga. Perdón. Muy bien. ¿Algún comentario? ¿Alguna reacción a este testimonio del pastor Víctor, que abrió su corazón y compartió su experiencia? Este video también se hizo hace un par de años, en medio de la pandemia,
para compartirlo con pastores y líderes en América Latina que podrían estar sufriendo en esos tiempos difíciles hace también un par de años. ¿Algún comentario, alguna reacción? Sí, hermanos, buenas noches. Creo que este testimonio y tanto este como el video anterior también que vimos y lo que hemos comentado, pues confirma precisamente lo que decimos. Ciertamente podemos llegar a ese punto de quiebre, como lo decía el doctor Echegoyen, pero también tiene mucho que ver cómo valoramos el evangelio o el éxito del evangelio que nosotros estamos predicando. Porque podemos nosotros decir, el éxito del evangelio que estamos predicando se traduce a un discipulado extensivo, a una iglesia una mega iglesia, y no realmente entenderlo como lo que es el evangelio, que transforma vidas y que nos lleva a los pies de Cristo. Y eso, el pastor Amotel lo explicaba, muchas veces lo predicamos, pero no lo aplicamos a nuestra vida, y de esa manera es como podemos llegar al desánimo, a la frustración y a todo lo que hemos estado escuchando en los testimonios y en lo que hemos estado comentando. Pienso que nos perdemos pues de lo que realmente es el evangelio. Muy bien. Pastor Fernando, ¿querías compartir algo? Sí, pastor. Bueno, la verdad es que de entrada, sin el evangelio, él no podría abrir su corazón. O sea, él estaría cuidando sus apariencias, la vergüenza no le permitiría abrir su corazón, estaría cuidando su reputación, guardaría en lo más secreto de su vida ese episodio que sería muy vergonzoso revelar, si su vida dependiera de ser un buen padre, etcétera, etcétera. Pero al detectar que pues ese ídolo estaba dirigiendo su corazón, él lo abre, ¿no? Pero eso es posible solo por el evangelio. Tener la libertad de poder decir, reconozco que este ha sido un ídolo y estoy dispuesto a regresar al Señor. Creo que eso hace el evangelio. Y es lo que, bueno, en lo personal, también pues yo lucho con eso, ¿no? O sea, tratar de ser honesto y pues no estar cuidando las apariencias, sino realmente pues abrir el corazón, ¿no? Y reconocer las cosas que nos han estado dirigiendo, que no necesariamente es el Señor. Doctora Alonso. Sí, gracias, pastor Jorge Alemán. Rápidamente me doy cuenta de que vino a mi mente, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, como dice la carta a los Hebreos. Entonces, estaba yo pensando que el hecho de que seamos discípulos de Jesucristo en el siglo XXI, etcétera, 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 no nos exime de atravesar por las mismas experiencias. Tenemos un tesoro en los evangelios para poder saber lo que pasó con los primeros discípulos. Y eso para nosotros va a ser una guía inigualable. Así que creo yo que, pues, el Señor es el que tiene la última palabra. Él dice cómo y en cuándo y en qué momento y dónde y por qué y para qué, ¿verdad? Y hacia dónde. Claro. ¿Alguien más que quiera compartir? Déjenme decirles, ahorita el doctor Brown citó a un pastor que se le conoce como Jack Miller. Jack Miller fue un tremendo pastor que, bueno, si conociera su biografía, el Señor hizo muchas cosas en su vida. Llegó a un punto de quiebre, empezó a levantar una iglesia, pero uno de los puntos de quiebre fue exactamente la experiencia que pasó el pastor Víctor hace 30 años o 40 años. El pastor Jack Miller, su hija Bárbara, que es exactamente la que el doctor Brown cita que es editora, a los 18 años le dijo, papá, el doctor Brown, el doctor Miller, Jack Miller dice que estaba en México dando unas conferencias, creo, y se había traído a su hija, a su esposa. Regresando el último día, su hija había cumplido 18 años y al estilo americano ya era grande, ya era adulta. Regresó a casa y le dijo, papá, no quiero seguir el cristianismo,
y me voy de casa. Y en el mismo instante, Bárbara se fue de casa, se alejó totalmente de Jack, de su padre, de su madre, de su familia, a vivir una vida, diríamos, como el hijo pródigo. Y el doctor Jack Miller lo cuenta en una biografía muy interesante, un pequeño libro que se llama Regresa Bárbara. Y tanto Bárbara como Jack cuentan sus sentimientos a través de los años para que ella pudiera regresar al Evangelio. Y fue una de las cosas que hizo Jack Miller, que fue mentor del pastor Tim Keller, mentor del doctor Steve Brown y muchos otros en el seminario de Westminster, a profundizar y poder hasta bajar a ese nivel, lo que dijo el doctor Brown, estas dos frases de lo que significa el Evangelio. El doctor Jack Miller fue uno de los iniciadores de un ministerio que se llama Sonship, que tiene que ver con el aspecto de cómo sentirnos realmente como hijos de Dios. ¿Qué significa sentirnos hijos adoptados del Señor? Pero solamente al pensar en el Evangelio hacia nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿algún comentario todavía más aquí? Esta sección así como es de prevención. Sí, hermano. Sí, bueno, yo un comentario nada más. Yo creo que en la preparación de los mensajes debemos de tomar en cuenta una situación bien importante. Que el mensaje, muchas veces perdemos el enfoque y lo hacemos para los demás nada más. O sea, el enfoque que le damos es para que les llegue a los demás. Pero yo creo que si pensamos en nosotros mismos como parte de la comunidad cristiana, el mensaje primero nos tiene que llenar a nosotros para que pueda impactar a los demás. Es parte de nuestra preparación y de nuestra enseñanza a los demás. Claro que sí. Pero como dijo el pastor Ramón, de repente entras en una dinámica entre tanto trabajo, entre situaciones que empiezas a trabajar ese sermón simple y sencillamente como una tarea más que tengo que cumplir entre las varias en esta semana de visitación o de consejería o de reuniones, y a veces se vuelve ese aspecto difícil de llevar. La familia, qué tan difícil es este aspecto de cuidar a nuestros hijos, cuidar ahora a aquellos que sean ya abuelos. Esto lo he aprendido todos estos años también con el doctor Rafael Rodríguez. A la familia, no solo los hijos, sino ahora los nietos. ¿Cómo puedo yo trabajar para llevar el Evangelio a ellos que son tan importantes en nuestra vida? Pero ¿vieron lo que hizo el pastor Víctor? O sea, ¿hasta dónde nos pega en nuestra identidad? O sea, un asunto como esto me hace sentir que Dios no me ama, que Dios no está conmigo, que he dejado de ser su hijo, que no sé, tantos y tantos pensamientos que pueden pasar con nosotros porque no aplicamos este aspecto del Evangelio a nuestras vidas, ¿verdad? Esto habla de la importancia, ¿no? A veces pensamos que el Evangelio es solo para evangelizar a los inconversos. Y realmente, si nos damos cuenta, todos nosotros estamos expuestos, nuestro corazón, creo que Calvino lo dijo, ¿no? Es una fábrica de ídolos, algo así. Nosotros tenemos la tendencia a poner nuestra seguridad en algo más, ¿verdad? Por ejemplo, el éxito como padres, ¿no? Tener hijos que están en el camino y que están en la iglesia, puede ser, es uno de los principales temores luego de uno, ¿va? Y poner ahí la seguridad o la identidad y eso hace que nos desviemos, ¿verdad? Donde realmente está nuestra seguridad es en la obra de Jesucristo a nuestro favor, en el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús a través de lo que él hizo, ¿ah? Y luego lo tenemos más en nuestra lealtad que nosotros decimos tener a Dios, ¿verdad? O nuestra fidelidad que nosotros decimos tener a Dios, lo que nosotros hemos logrado para Dios, ¿no? Entonces, ahí ya cambiamos y nos damos cuenta que
pues que realmente también nosotros necesitamos regresar a esa parte que es el evangelio, ¿verdad? Porque estamos cambiando, ¿no? Y no es nada más para los inconversos, nos hace falta a todos nosotros. Ok. Un comentario. Sí, pastor. Es interesante poner atención en cuanto al testimonio de Víctor. Yo creo que varios de nosotros estábamos esperando escuchar una conclusión en cuanto a su hija, pero no la hubo. No la hubo y no sabemos si hay una conclusión o la habrá, solo Dios lo sabe, como en el otro testimonio que hemos escuchado ahora que sí hubo un apartamiento de una hija, renunció, pero finalmente el Señor la regresó. Bueno, es la reflexión a la que me llama a mí es en el hecho de que podemos vivir experiencias difíciles, duras en nuestra vida, sentir un fracaso, como lo mencionó el pastor Víctor, y que se mantenga esa situación. Es decir, un hijo se va, un hijo se revela de la fe cristiana y no regresa. O algún otro problema de moral de esa naturaleza. Y no estar nosotros tratando de reevaluar nuestra vida simplemente si ese hijo regresa o esa hija regresa o no, sino nuestra completa seguridad y descanso en el Señor, que está en sus manos y que nosotros tenemos que descansar en Él. Sí llama la atención escuchar un testimonio de alguien que está descansando en el Señor, que se está predicando el Evangelio, cuando quizás todavía, no lo sabemos porque no lo mencionó, la situación de su hija sea la misma, ¿verdad? Si Dios habrá de regresarla o no, eso ya no depende del padre, en este caso de él, porque no dudamos de que haya hecho un buen trabajo con su hija desde pequeña. Entonces ya son circunstancias de otra naturaleza. El comentario es el hecho de pensar, de no llegar a pensar que si vivimos una situación crítica, personal, familiar, y nos predicamos el Evangelio, eso se va a resolver. Exacto. Y que el día de mañana ya la situación cambia. No, eso está en las manos de Dios, está fuera de nuestro control. Nuestra tarea es aplicar el Evangelio en nuestra vida, consolarnos nosotros y claro, seguir orando y pidiendo al Señor que obre con su misericordia. Y en ese sentido, como dice el pastor Rafael, ¿cuánto creen que hubo arrepentimiento? ¿Cuántos llantos de equivocaciones en los testimonios? O sea, es un proceso difícil, ¿no? Y aquí también se extiende, por ejemplo, con siervos, a cómo nosotros lo vemos con los demás pastores cuando alguien pasa por esta circunstancia. ¿Cómo tratamos a ese anciano, a ese pastor que está pasando por esa circunstancia difícil en su vida familiar? Tendemos otra vez a verlo a través de cómo es posible que este pastor, su hijo, cómo es posible que este pastor, o sea, tendemos inmediatamente a valorarlo por esas cuestiones de la superficialidad en vez de tratar de acompañarlo, ¿verdad? Entonces, cuando estamos ahorita hablando del evangelio, sí pensemos el evangelio es aquello que predicamos, qué es lo que predicamos, pero necesitamos aplicarlo. Acá Don Efer nos está poniendo que leamos a Calvino. No sé exactamente a qué se refiere ese Fer con el capítulo 1 de Calvino. Yo creo que es el comentario que hice. Exacto, ese de los ídolos del corazón. Ah, ok, perdón, yo dije, ¿a qué se refiere leer el capítulo 1? Muy bien. Ok, ¿algún comentario más? Sé que, doctor Alonso, para que ya vayamos cerrando nuestro tiempo. Sí, gracias, pastor. Con toda la
reserva que merece y gracias por la ayuda que puedan dar los pastores con la exégesis correcta, pero vino a mi mente este asunto que estamos tratando cuando estamos militando juntos y somos sometidos a pruebas individuales, familiares, etcétera, etcétera. Vino a mi mente el pasaje aquel en la playa cuando poco antes de que el Señor se fuera, que uno de los discípulos pregunta, le dice, ¿y este qué? Y entonces el Señor Jesús, con toda esa sabiduría y ese amor, le dice, a ti que tú sígueme. Lo cual no quiere decir que, o sea, la fraternidad no se rompe, ¿no? Pero me estoy dando cuenta que en lo personal, y gracias por la asistencia de todos, necesito esa madurez yo para, si yo le digo algo a mi hermano, ¿no? No perder de vista que mi compromiso fundamental en lo personal, independientemente de lo que pasa, es con el Señor, porque lo que el Señor hizo por mí en lo personal no tiene ni límite y la responsabilidad con mi hermano verdaderamente no solo se agiganta, sino que se ubica en el sitio preciso, ¿no? Bendito sea Dios por la fraternidad, hermanos, y gracias por la ayuda pastoral. Pues hermanos, en esta noche platicaba yo con el pastor Fernando, quería yo presentar estos dos videos, qué mejores testimonios que la vida de estos dos pastores, compartiendo con nosotros su corazón, su experiencia, sus crisis. Hace rato el pastor Fernando también hablaba de un síntoma que a veces pasa, y eso puede ser para otro tema, para otros tantos temas que existen, sobre cómo nos previene también para no abusar, ¿verdad? A veces, hoy en día más que nunca existen cada vez pastores que se van desviando y que después se convierten en pastores abusadores, por llamarlo así, del evangelio, de la palabra, de la iglesia, ¿no? Porque se pierden de predicarse el evangelio. O sea, se olvidan del evangelio para sus vidas. Entonces, hay muchos síntomas y la pregunta de tarea para la siguiente sesión es, ¿qué dinámicas tú y yo usamos para mantenernos en el evangelio? ¿Qué dinámicas pudiste usar en el pasado y qué estás usando ahora? ¿Has cambiado tu dinámica? ¿Qué dinámicas, de acuerdo a las circunstancias en las que estás viviendo, verdad? Entonces, por ejemplo, sería muy interesante que el pastor Rafael nos diga en 50 años de ministerio, ¿cuáles fueron las dinámicas en los primeros 10, en los segundos 20, en los terceros 30? No sé, o sea, pero probablemente ha cambiado las dinámicas. Algunas han permanecido igual, pero ¿cómo sigo tratando de renovarme? ¿Cómo sigo buscando que el evangelio llegue a mi corazón, a mi vida? ¿Verdad? ¿A quién escucho? ¿Qué hago? ¿Con quién hablo? ¿Qué practico? ¿Sí? Para que ese evangelio llegue a mi vida y a mi familia. Entonces, muy bien, pues aquí lo voy a dejar esperando que estos dos testimonios hayan sido de gran bendición para sus vidas, para el ministerio y para seguir conversando en nuestra siguiente sesión. Dejo al pastor Fernando, al pastor Ramón, ya estos últimos minutos. Gracias, pastor Jorge. Yo creo que pues esto podría dar pie, hermanos, a ir pensando como pastores dentro del presbiterio, como ancianos, dentro de los consistorios, a la reflexión sobre qué soporte espiritual tenemos en nuestras vidas, quién está al pendiente de nosotros, quién de alguna forma nos pastorea y cuál es la docilidad de nuestro corazón para permitir ese pastoreo. Entonces creo que sería un buen punto de reflexión para la próxima reunión de presbiterio, tocar esto, de realmente cómo podemos como presbiterio crear una red, digamos, de soporte espiritual donde unos a otros estemos cuidándonos, precisamente para prevenir, por un lado, ya sea que lleguemos a un punto de quiebre en nuestras vidas, o por otro lado, prevenir también que podamos ser personas abusivas, o también en un momento dado, cuando lleguemos a eso, que puede llegar el momento en alguna situación extraordinaria,
pues también dentro de esa red podamos ofrecer un soporte espiritual los unos para con los otros. Creo que es un punto de reflexión que podemos llevar a cada consistorio y pues ya con los representantes, ya en la reunión de presbiterio, se pudiese comentar. Pastor Juan Ramón. Pues bueno, pues ya nada más queda por terminar. Vamos a recordar nada más, la próxima reunión es el último lunes del mes de febrero, ¿no? Bueno, la siguiente reunión que tenemos antes del presbiterio, pero este tipo va a ser el último lunes de febrero, ¿no? Ya estaremos avisando. El pastor Fernando nos va a mandar ahí el postercito que manda para recordarnos y estar al pendiente, ¿no? Porque es importante, como dijo el hermano Jorge, primero ponernos la mascarilla nosotros. Si nosotros no estamos trabajando en esta dinámica del evangelio y luego queremos compartir el evangelio a otros, pues no sé cómo andamos haciendo eso, ¿no? Entonces vamos a orar ahorita. Voy a pedir a nuestro hermano pues Rafael, que aquí lo veo prendido su camarita, que él tenga a bien orar por nosotros y despedirnos en esta noche. Te damos muchas gracias, Señor, por estos minutos que hemos pasado juntos, reflexionando en un tema tan importante, tan valioso, trascendente, Señor, cuando tenemos que darnos cuenta que hemos desviado nuestro camino al enfocarnos solamente en las otras personas, compartiéndoles la obra de Jesucristo, llamándoles a la salvación por medio de la fe en esa obra maravillosa, pero además, Señor, animándoles, consolándoles, insistiéndoles en que apliquen el Evangelio en sus vidas. Lo hemos hecho los pastores predicando, también los ancianos que han predicado, pero todos los que estamos aquí lo hemos hecho simplemente platicando con otras personas, animándoles, consolándoles con el Evangelio. Pero nos damos cuenta, Padre Celestial, que no hemos comenzado con nosotros mismos y no nos hemos predicado a nosotros mismos el Evangelio, sino que dejamos que nos predique el corazón resentido, adolorido, atribulado, decepcionado, y eso no ha sido bueno. Gracias, Padre Celestial, por esta reunión, por esta reflexión que te pedimos, Señor, no quede solamente en eso, en una mera reflexión, sino que la aterricemos en nuestra vida inmediatamente. Y así, Señor, que comencemos a ver las cosas de una manera tan diferente al saber que tú nos amas maravillosamente, Señor, en Cristo Jesús. Padre Celestial, sé con nosotros esta noche, los siguientes días. Ayúdanos, Señor, a vivir en esa fe de la obra de Cristo en nuestra vida. Y bendice a nuestros hermanos. Gracias por cada uno de ellos, por los pastores, las iglesias, Señor. Gracias por el pastor Jorge y su liderazgo, su dirección en estas conferencias. Oramos en el nombre bendito de Jesús, quien nos redimió, nos salvó, Señor, por gracia. Amén. Muy bien, hermanos, pues estamos despedidos. Que descansen todos y un gusto ver a los que pudimos ver. Ya prendieron cámaras. Bendiciones, hermanos, que tengan una excelente semana. Bye. Bendiciones, saludos. Luego, bye bye. Bonita noche. Bye. Hasta luego.